Hará unas 2 semanas que lo que hicimos fue recordar el día de la Reforma. Recordamos lo que es ese momento histórico importante para nuestra fe. Ahora bien, esto lo recordamos nosotros. El mundo no recordó en ningún momento lo que es el día de la Reforma, sino que celebró algo totalmente distinto. Celebró lo que era el día de Halloween. Y en ese día, mis hermanos, pues podían verse fantasmas, brujas, hechiceros por la calle, sueltos, mis hermanos, de una manera desbocada. Yo estaba hablando con nuestro hermano Emerán, que sabéis que él conduce un taxi, se le dije, Emerán, ¿cuántos brujas, fantasmas y espíritus recogiste en el día de Halloween? Y me dijo, uy, pastor, si se imaginase, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, que quizás solamente en ese día de Halloween nuestra sociedad recuerda, entre comillas, el hecho de que hay un mundo espiritual que se lo toman a modo de fiesta y de chiste, pero que la Biblia nos deja ver de que es real y verdadero. Y cuando llegamos a Hechos 19, en esos versículos que se han leído, del 8 al 22, pero sobre todo el capítulo de Hechos 19, nos enfrenta con la realidad, mis hermanos, de un mundo que está centrado en la esfera de lo que es lo espiritual. Y cuando me refiero a lo espiritual, no me estoy refiriendo, mis hermanos, a la espiritualidad, porque nuestro mundo también tiene conceptos de espiritualidad, una espiritualidad, mucho de ella mezclada con lo que son toques de religiones orientales, una espiritualidad la cual nuestro mundo la centra en una introspección interna y en uno mismo en lugar de centrarse en algo externo. No me estoy refiriendo a esa espiritualidad, sino a ese mundo espiritual, mis hermanos, que tiene que ver precisamente con esa realidad de espíritus, de principados, de potestades, de huestes celestiales. Algo que, como les digo, quizá en nuestra sociedad occidental nos queda un poco lejos, ajeno, pero que la Biblia nos dice que es algo verdadero. Y Hechos 19, del 8 al 22, nos sitúa en una ciudad que vivía inmersa en esa realidad y en ese mundo espiritual. Nos sitúa en la ciudad de Éfeso, donde el reino de las tinieblas tenía un énfasis y un impacto marcado. Ahora bien, vamos a ver que este capítulo de Hechos 19, mis hermanos, sí nos presentará este reino de tinieblas, pero nos lo presentará, mis hermanos, en un choque de reinos. Aquí el reino de Dios, mis hermanos, va a chocar con el reino de las tinieblas en Éfeso. Y en ese choque lo que tenemos que ver va a ser algo, mis hermanos, glorioso, que aún y ese choque, el reino de Dios avanza en medio del reino de las tinieblas. El reino de Dios es el reino que vence. Y el reino de Dios que sustenta el nombre de Jesucristo, mis hermanos, es ese reino que tiene victoria en el nombre que es sobre todo nombre. Y eso es lo que vamos a ver, mis hermanos, aquí en Hechos 19, del 8 al 22, así que tengan sus Biblias abiertas. Pero antes, mis hermanos, de destacar los 3 puntos de costumbre, ya no les voy a cambiar en el día de hoy, mis hermanos, fíjense que quiero que vean como en esta sección de Hechos 19 y Hechos 20, el tema en cierta manera se centra en lo que es el reino de Dios, la proclamación, el anuncio, el avance del reino. Fíjense lo que se dice en el versículo 8 de Hechos 19. Y entrando Pablo en la sinagoga habló de nuevo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Fíjense ahora si avanzamos un poquito en Hechos y vamos al capítulo 20 de Hechos, en el versículo 25. Cuando el apóstol Pablo les va a decir algo a esos ancianos de Éfeso, les dice en Hechos 20:25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Por tanto, fíjense que en esta sección, mis hermanos, la predicación, la proclamación del reino de Dios es central.
vemos el avance del reino de Dios y en concreto ese avance del reino de Dios en medio de ese reino de las tinieblas en Éfeso. Bien, con ese contexto del avance del reino, hay tres cosas ahora sí que podemos destacar de Hechos 19, los versículos del 8 al 20. Primero lo que vemos, mis hermanos, es que el reino de Dios avanza por la proclamación del Evangelio. Segundo, lo que vamos a ver, mis hermanos, es que el reino de Dios avanza en medio del reino de las tinieblas. Y tercero, veremos, mis hermanos, que el reino de Dios avanza venciendo sobre el reino de las tinieblas. Vamos a considerar esos tres puntos en el día de hoy. El primero, el reino de Dios avanza por la proclamación del Evangelio. Y aquí la pregunta es, ¿cómo avanza ese reino? ¿Cómo avanza por medio de la proclamación? Y fíjense que avanza, mis hermanos, por una proclamación consistente en tiempos estables. Una proclamación consistente en tiempos estables. Les puede sonar un tanto extraño esto. Quizá no les suena tan extraño el hecho de que el reino avanza por la proclamación, pero quizá el hecho de los tiempos estables sorprenda un poco. Pero voy a intentar demostrar de que eso es algo que proviene de ese texto y de la sección en la cual nos encontramos. Fíjense, llegamos a Éfeso, mis hermanos, en el versículo 8, y nos encontramos al apóstol Pablo haciendo algo que era común en su evangelismo y en su predicación. Fue a la sinagoga, mis hermanos, a discutir y a debatir con los que allí se encontraban. Fíjense el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Fíjense que este versículo se nos dice cómo Pablo, en cierta manera, hablaba con denuedo y de qué Pablo hablaba con denuedo. Nos explica la manera en cómo lo hacía y el contenido de lo que Pablo predicaba o anunciaba. Fíjense que la manera en cómo lo hacía era discutiendo o debatiendo, debatiendo y persuadiendo. Ya vimos esto y ya hablamos un poquito de esto, mis hermanos, que en la sinagoga lo que el apóstol Pablo hacía era intentar apelar a lo que era la razón de aquellos que le estaban escuchando. Porque el apóstol Pablo, mis hermanos, sabía que aquellos que tenía por delante no eran tontos en el sentido de que no tenían ningún tipo de conocimiento, sino que Pablo presentaba lo que era el reino, debatiendo, apelando a esa razón y persuadiendo por la gracia de Dios a aquellos que le estaban escuchando. Es que tenemos que tener presente, mis hermanos, que cuando presentamos lo que es el reino de Dios o presentamos, mis hermanos, el Evangelio, debemos tener presente que aquellos que nos escuchan tienen sus principios, no son tontos en el sentido de que no tienen ningún tipo de conocimiento y son una tabla rasa donde nosotros podemos, mis hermanos, escribir lo que queramos. Mis hermanos, a veces tenemos esta visión y no es así. Y Pablo lo que hacía era aquí persuadir, debatir, ¿sobre qué? Y fíjense que el contenido es bien claro. Discutía, persuadía, hablaba con denuedo, final del versículo 8, acerca del reino de Dios. Ese era el contenido de la predicación de Pablo. Y seguro que en ese contenido del reino de Dios les hablaba de que ese reino de Dios se había cumplido y había llegado en la persona de Jesús de Nazaret, en su muerte en la cruz y en su gloriosa resurrección. Pero ahora quiero que vean cómo en este texto que hemos leído, este concepto de reino de Dios está asociado a otra frase o frases sinónimas que tienen que ver con el avance o el crecimiento de la palabra del Señor. Fíjense que el versículo 8, el contenido es que Pablo hablaba acerca del reino de Dios, pero ahora fíjense algunas expresiones que aparecen. Fíjense en el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Fíjense que esos judíos y griegos que habitaban en Asia, ¿qué es lo que escucharon, mis hermanos? Escucharon la palabra del Señor.
una referencia que escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense otra referencia ahora similar o sinónima en el versículo, mis hermanos, 17. Fíjense lo que dice. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fíjense que ahora los que están en Éfeso, mis hermanos, lo que hacen es magnificar, exaltar, lo veremos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense el versículo 20. Cuando llegamos a la cúspide o el clímax de lo que sucede en estos versículos que hemos leído, fíjense lo que crecía y lo que prevalecía en el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta aquí la palabra del Señor, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hacía, mis hermanos? Crecía, prevalecía, se extendía. Por tanto, nos encontramos en estos versículos que el concepto de reino de Dios que predicaba y anunciaba Pablo está ligado a esas expresiones. La palabra del Señor fue conocida. La palabra del Señor crecía y prevalecía. El nombre del Señor fue magnificado, mis hermanos. Y esto nos muestra algo simple, sencillo, pero importante. Y es que el avance del reino de Dios ahí en Éfeso y en otras regiones, pero aquí en Éfeso, mis hermanos, el avance del reino de Dios se daba por medio ¿de qué? Se daba por medio, mis hermanos, de la proclamación de la palabra del Señor. Se daba por medio del anuncio y la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el reino de Dios, mis hermanos, avanzaba cuando esa palabra del evangelio era predicada, era proclamada, era expuesta, era escuchada y era creída, mis hermanos. Porque aunque el evangelio en sí no es el reino, el evangelio, mis hermanos, es el mensaje cuyo contenido es el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la primera predicación del Señor Jesús. Fíjense lo que se describe en Marcos, capítulo 1, versículo 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios, mis hermanos. Lo que predicaba el Señor Jesús era la buena nueva por excelencia, cuyo contenido, mis hermanos, es el evangelio, el reino glorioso de nuestro Dios. Por lo tanto, el mensaje, mis hermanos, que extiende el reino es el mensaje del evangelio. Es el mensaje del Rey de Reyes que gobierna sublime y supremo en ese reino de nuestro Dios, mis hermanos. Es esa proclamación, mis hermanos, de ese mensaje del evangelio del reino, que todas esas promesas, esperanzas, mis hermanos, de restauración, de salvación, de juicio, de justicia, que ya el Antiguo Testamento anunció, proclamó, mis hermanos, anticipó, ahora todas estas realidades han llegado a cumplimiento, mis hermanos, inaugurado en el presente con la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje que anuncia esto es el Evangelio. Y el instrumento que lo anuncia son los siervos de Cristo, la iglesia de Cristo, el instrumento del reino. Fíjense que no hay nada en este mundo, mis hermanos. Este avance del reino no se encuentra en los mensajes de autoayuda del tiempo presente, mis hermanos. No se encuentran los mensajes motivacionales de nuestro tiempo. No se encuentran las filosofías de este mundo que todas, mis hermanos, son antropocéntricas y son mensajes de autoayuda, de motivación, filosofías de este mundo que lo único, mis hermanos, que reflejan en los que ya había en la Torre de Babel. Levantémonos una ciudad y hagámonos un nombre a nosotros mismos, mis hermanos. Fíjense que de manera simple lo que nos muestra esto es que el reino avanza
con la proclamación consistente del mensaje del reino que es el Evangelio. Pero como les he dicho, una proclamación consistente en tiempos estables. Porque cuando llegamos aquí a Hechos, ya empieza en Corinto, y llegamos aquí a Éfeso, mis hermanos, en esa sección de Corinto y Éfeso hay algo que no sucede antes, algo que no hemos visto y que nos encontramos ahora aquí, mis hermanos. Fíjense cuando llegamos a estos versículos, fíjense que algo que es común, Pablo llega a la sinagoga y predica. Algo que tampoco es nuevo para nosotros es que se levantó oposición a esa proclamación del reino de Dios en esa sinagoga. Fíjense el versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Se dan cuenta? Esto no es nuevo. Ya vimos que cuando el evangelio del reino, el evangelio de Cristo es proclamado, sí o sí la oposición se levantaba. Lo vimos con Juan y Pedro. Lo vimos con Bernabé y Pablo en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra, en Derbe. Lo vimos con Pablo, Silas y Timoteo, en Filipos, en Tesalónica, en Atenas, en Berea, mis hermanos. No es nuevo lo que es esa oposición. Y tampoco es nada nuevo lo que Pablo hace aquí. Que a raíz de esa oposición, mis hermanos, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Fíjense el versículo 9. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esto tampoco es nuevo. Más de una vez hemos visto que el apóstol Pablo dice, así les dice a algunos judíos, hasta aquí hemos llegado. Se sacudió el polvo de sus sandalias y se fue, mis hermanos, a los gentiles. Ahora aquí, frente a esa oposición, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Se separa y se va, mis hermanos, a enseñar, a predicar, a persuadir, en lo que se nos dice, la escuela de uno llamado Tirano. Y es muy probable que aquí no piensen, mis hermanos, en una escuela, ¿ya? En una escuela, como nosotros entendemos. La palabra griega aquí suena muy similar a lo que es nuestra palabra escuela, posiblemente de ahí viene. Piensen en lo que es, mis hermanos, un lugar como si fuese un centro, un auditorio de conferencias. Que algunos dicen de que ese centro o auditorio de conferencias era el lugar donde uno de los conferenciantes principales, que se llamaba Tirano o le llamaban Tirano, enseñaba a sus discípulos y a todos aquellos que quisiesen escuchar. Yo no sé cómo sería este hombre, ¿ya? Pero si sus discípulos estudiantes le dieron el nombre de Tirano, yo no sé si llevaría a alguien a una escuela cuyo profesor es Tirano, ¿ya? Me han venido algunos profesores en mi mente de cuando era pequeño, pero intenté decirle, Señor, sácame esto de la mente, ¿ya? Pero fíjense que algunos dicen que quizá ahí lo que era el que el principal predicador o conferenciante de ese centro era un tal Tirano. Otros dicen que quizá Tirano era el dueño de ese centro, de ese auditorio, que lo alquilaba para las enseñanzas y para las predicaciones de filósofos o de conferenciantes, etcétera, etcétera. Sea como sea, algo que es interesante es que hay toda una serie de manuscritos del Nuevo Testamento que dicen o que añaden que Pablo enseñaba en la escuela de Tirano de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Es curioso que diga esto. Pero saben que en aquel tiempo, mis hermanos, enseñar de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, si eso es así y se da de esa manera, era muy mala hora para enseñar en aquel tiempo, mis hermanos. Porque algo que sí se sabía y algo que sí se sabe a nivel histórico es que la vida pública en aquellas ciudades y en aquellas regiones, la vida pública empezaba bien temprano, empezaba al amanecer, eran como las gallinas, ¿ya? Empezaban al amanecer, mis hermanos, y sobre las 11 la vida pública paraba. ¿Saben para hacer qué? La siesta, ¿ya? Mis hermanos. Por lo tanto, esto no solamente es de los españoles, ¿eh? Hacían la siesta, mis hermanos, en aquel tiempo. Por lo tanto, fijaros que es muy probable que ese Tirano, si era el conferenciante principal, enseñase temprano, antes de las 11, antes de que la vida pública parase y el mundo se fuese a hacer la siesta.
porque era cuando la gente estaba más despierta. Y Pablo entonces cogía la hora de las 11 a las 4, que es mala hora, mis hermanos, para enseñar, porque te rompe, ¿qué? Te rompe la siesta. Es como si ahora, imagínense, alguien en unas conferencias pone todas y cada una de las ponencias a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, en momento y hora, mis hermanos, de la siesta. Es terrible, ¿ya? Ya algunos se duermen a las 12:15 de la mañana, imagínense, mis hermanos, a las 4 de la tarde. Eso es un desafío para el conferenciante que está ahí, terrible, tiene un doble trabajo en ese sentido, ¿ya? Cuando fíjense que es probable que Pablo predicase en esa rama horaria, mis hermanos, pero lo importante aquí es que Lucas, en esa sección, nos da referencias temporales. Unas referencias temporales que quizá no ha dado tanto en otras secciones de Hechos. Y fíjense en las referencias temporales. Ya empiezan desde que Pablo está en Corinto. Fíjense en el capítulo 18, versículo 11, que es lo que se nos dice. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Eso es en Corinto. Pablo, mis hermanos, estuvo bastante tiempo en Corinto, 1 año y 6 meses. Eso contrasta muchísimo con otras ciudades, como por ejemplo Filipo, Tesalónica, donde Pablo tuvo que salir rápido de aquella ciudad. Pero en Corinto, fíjense la referencia temporal de Lucas, y toda la palabra es inspirada por Dios y está aquí por una razón. Estuvo 1 año y 6 meses, bastante tiempo en Corinto. Fíjense otra referencia temporal en Hechos 18, versículo 20. Eso se refiere a Éfeso, leemos 19 y 20. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió. Quizá, mis hermanos, el tiempo que Pablo estuvo allí enseñando en la sinagoga antes de irse, es posible, quizá haciendo números, que fuese, mis hermanos, unos 9 meses. Fíjense ahora cuando llegamos a Hechos 19, versículo 8. Fíjense el tiempo que estuvo en la sinagoga, nuevamente, enseñando. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses. Y ahora fíjense en el versículo 10, el tiempo que continuó Pablo enseñando en la escuela de Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. O sea, Pablo estuvo en Éfeso, mis hermanos, seguro unos 3 años o quizá más. Fíjense, 1 año y 6 meses en Corinto, 3 años en Éfeso, mis hermanos. Es un tiempo en el libro de Hechos estable para la predicación del evangelio del reino. Y cuando hablo de estabilidad, mis hermanos, no me estoy refiriendo a falta o ausencia de oposición. Porque vemos que la oposición se levantó. Vemos aquellos que hubo, mis hermanos, que maldecían el camino, que fueron desobedientes, la oposición estaba. Esa estabilidad no me refiero a esto, mis hermanos, me refiero a un periodo de cierta estabilidad con cierta libertad en la cual el apóstol Pablo, tanto en Corinto como en Éfeso, tuvo la libertad y la estabilidad ¿de qué? De hablar con denuedo, de enseñar y de predicar el evangelio del reino, mis hermanos. Tenía esa estabilidad y esa libertad. Y en ese periodo estable, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué es lo que hicieron sus colaboradores en ese periodo de estabilidad? ¿Saben qué hicieron? Lo aprovecharon, mis hermanos. Y lo aprovecharon para hablar el evangelio del reino de Dios, para que el reino avanzase. Sabemos que esa estabilidad, por un lado, lo explicamos un poco la semana pasada, venía dada por la decisión que Galión tomó en relación a Pablo. Acuérdense que Galión era el procónsul de la región de Acaya. Era distinto a un magistrado de una ciudad, y una decisión de un procónsul de una región podía sentar precedente para otras regiones, mis hermanos. Y esa decisión de Galión permitió ese tiempo en Corinto y ese tiempo de estabilidad, mis hermanos, y libertad para la predicación de ese evangelio del reino. Pero de manera última y primera, mis hermanos, aquel que permitió
en su soberanía y en su providencia, que Pablo y los suyos tuviesen un tiempo estable y libre, con oposición en medio, sí, pero estable y libre para predicar el evangelio del reino por nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan en Corinto? ¿Qué es lo que le dijo Jesús en aquella visión a Pablo? Pablo, no temas, no calles, Pablo, habla. Habla porque yo tengo, no pueblo, no, mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo estuvo 1 año y 6 meses predicando en Corinto. Y el mismo Dios, mis hermanos, el mismo Señor que le dijo, no calles, habla, mis hermanos, es el que en su soberanía permitió ese tiempo libre y de estabilidad para predicar el evangelio. Y esos hombres, esos siervos, lo aprovecharon. Aprovecharon esos tiempos y predicaron el evangelio del reino. Y el reino avanzó. Fíjense cuál es el resultado. Cuando nos preguntamos aquí, ¿cuál es el resultado de esa proclamación consistente en esos tiempos estables? ¿Cuál es el resultado? Fíjense el resultado. Es el avance y extensión de la palabra del Señor. Tan simple como esto. Fíjense, está en su texto. Miren el versículo 10 lo que dice. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que, paren aquí, porque eso indica el resultado. Es decir, el resultado de que por 2 años Pablo estuviese en la escuela de Tirano debatiendo y predicando del evangelio del reino, el resultado es el versículo 10. Asimismo, por espacio de 2 años, de manera que, como resultado de todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué es lo que oyeron, mis hermanos? Oyeron la palabra del Señor. ¿Qué es lo que sucedió, mis hermanos, por esa predicación consistente en ese tiempo de libertad estable, aun y cuando había oposición, mis hermanos? Es que como resultado, aquellos que estaban en Asia, mis hermanos, oyeron la palabra del Señor. Oyeron el evangelio. La palabra se extendió. La palabra avanzó, mis hermanos. Y no solamente, fíjense que avanzó aquí con Pablo, sino que es muy posible, mis hermanos, que aquí esa palabra y ese evangelio del reino, mis hermanos, generó un movimiento misionero impresionante en esa región. Porque es muy probable que Pablo, quedándose en Éfeso, sus colaboradores, como por ejemplo Epafras, mis hermanos, llevase el evangelio del reino a otras regiones de Asia Menor, que es la actual Turquía. Y es muy probable, mis hermanos, que en ese movimiento misionero se formasen las iglesias de Colosas, de Laodicea, de Hierápolis. Y es probable que quizá, mis hermanos, se formasen también algunas de las iglesias del Apocalipsis. ¿Se dan cuenta lo que sucedió, mis hermanos? Sucedió algo glorioso y sorprendente. En ese tiempo estable lo aprovecharon para predicar el evangelio del reino y la palabra se extendió, mis hermanos, llevando el avance del reino de los cielos a Asia Menor y escuchando ese evangelio. No estaban libres de oposición, pero así había libertad de momento en ese periodo para hacer esto. Y saben que, mis hermanos, esto es algo que no podemos perder de vista nosotros como pueblo de Dios y como iglesia. Porque sea como sea, el reino de nuestro Dios avanza. Y avanza en periodos estables y avanza en periodos de persecución. Sea como sea, avanza. Y eso es algo que hemos visto en Hechos. Que la persecución en las manos soberanas de nuestro Dios es usada también para que su evangelio y su palabra sea proclamada y su reino avance, mis hermanos. Lo vimos, por ejemplo, con Esteban. ¿Recuerdan, mis hermanos? Si estuviera Alina aquí le diría, ¿recuerdas a Esteban? Me diría, seguro que lo recuerdo. Pero ¿recuerdan, mis hermanos, lo que pasó con Esteban? A raíz, mis hermanos, del martirio de Esteban, ¿qué es lo que sucedió, mis hermanos? La palabra se extendió, se expandieron, mis hermanos, fueron dispersos y el reino y la predicación del evangelio del reino se extendió. Pero también, mis hermanos, los periodos estables de libertad
permiten esto. Y es importante que esto lo tengamos presente, porque Dios en su soberanía, puede dar a su pueblo en ciertos lugares, periodos o estaciones estables y de libertad para que el evangelio del reino sea proclamado. Y es importante que entendamos esos periodos de estabilidad. ¿Saben por qué? Porque suele ser en esos periodos cuando la iglesia se duerme en los laureles. Porque suele ser, mis hermanos, cuando los creyentes bajan la guardia y se duermen en el testimonio de Cristo Jesús, mis hermanos. Pero debemos entender que esos periodos también son dados, mis hermanos, por Dios. ¿Y qué debemos hacer? Fíjense que la semana pasada nuestro hermano José Carlos nos dio una visión de la Reforma. Y algo que llama la atención es que no hace tantos años que gozamos de libertad religiosa en este país. Y esto, mis hermanos, es primeramente por la soberana gracia de nuestro Dios. Y en un periodo, mis hermanos, de libertad estable, con oposición, pero de libertad estable, nos preguntamos, aprovechamos este tiempo para hablar con denuedo el evangelio del reino de Dios. Entendemos de que el reino de Dios avanza, mis hermanos, en ese plan soberano y decretado por Dios. Avanza, mis hermanos, con la proclamación del evangelio del reino por parte de aquellos que Él ha salvado, por parte del pueblo que Él ha redimido, mis hermanos. Fíjense que lo que vemos aquí es que el reino de Dios avanza por medio de la proclamación del evangelio. Pero no avanza en terreno neutro. No avanza, mis hermanos, en un terreno sembrado a la perfección. Lo segundo que vemos, mis hermanos, es que el reino de Dios avanza en medio del reino de las tinieblas. Y fíjense que cuando nos preguntamos, ¿qué muestra este avance en medio de ese reino de las tinieblas, mis hermanos? Nos muestra algo que es muy importante. Nos muestra que el reino de Dios no consiste en magia, sino en poder de Dios. Fíjense que esto lo vemos en los versículos del 11 al 17. Fíjense que ahora aquí vamos a ver cómo ese reino de Dios, mis hermanos, avanza en medio del reino de las tinieblas. Cómo se va a producir este choque, mis hermanos, de esos dos reinos. Y ahora veremos, mis hermanos, cómo se manifiestan esos dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Fíjense esa manifestación en el versículo 11. Fíjense lo que leemos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Eso nos va a obligar a que conozcamos un poquito más la ciudad en la cual sucedió esto. Sucedió en Éfeso. Porque aquí Lucas está describiendo, fíjense esos milagros, nos dice el versículo 11, y hacía Dios milagros. Podríamos traducir esta palabra como maravillas o como actos poderosos. Pero lo que llama la atención es que Lucas describe esos actos poderosos de Dios. Ya es suficiente con decir milagro. Milagro es algo que dices, milagro, algo poderoso, ¿ya? Pero los describe. Fíjense que son milagros o actos poderosos extraordinarios. O más literalmente, actos poderosos no pequeños. Es decir, que no eran poca cosa lo que sucedía ahí en Éfeso. Y eso nos obliga a conocer un poco, esto llama la atención, ¿por qué Lucas lo describe de esta manera en esa ciudad? Porque Éfeso era una ciudad característica en ese aspecto espiritual. Algo mencionamos la semana pasada y nos centramos un poquito en esto. Fíjense que cuando vamos a Éfeso, Éfeso tenía una diosa por excelencia que veremos la semana que viene, al final del versículo 19, que era Diana, mis hermanos. Y había el gran templo de Diana en Éfeso. Y había todo el chiringuito de negocios montados alrededor del templo de Diana. Era una especie de Montserrat, pero en aquel tiempo, mis hermanos. Y tenía lo que era un templo Diana, que se cree que era más grande que el Partenón que nos encontramos en Atenas. Y la diosa Diana era considerada por los efesios como el señor del cielo y de la tierra.
Y aparte de eso, era la que tenía, se tenía esto en mente, la que tenía bajo sus pies el mundo espiritual y todos los espíritus. Si buscan en Google imágenes de la diosa Diana, lo verán. No ahora, no me busquen a la diosa Diana ahora en medio del culto. ¿Ya? Eso lo hacen en su casa. ¿Ya? Pero se creía, mis hermanos, que tenía el mundo espiritual bajo sus pies. Y no solamente Éfeso se encontraba bajo el gobierno y la protección, entre comillas, de Diana, sino que Éfeso se caracterizaba, mis hermanos, porque era el centro y la capital de la magia en Asia Menor. La magia era algo característico ahí en Éfeso. Y cuando hablamos de magia no estamos hablando de sacar conejos de la chistera, ¿ya? Ni de sacar monedas de detrás de las orejas, mis hermanos. Cuando hablamos de magia nos estamos refiriendo a que la magia era la manera o el instrumento por el cual se podía controlar el mundo espiritual. Y la magia es la manera en cómo se controlaba a los espíritus. Y una de las maneras en cómo se controlaba con la magia al mundo espiritual y a los espíritus era con diferentes palabras o expresiones que muchas de ellas no podían traducirse y que se les ha llamado las efesiagramata, las palabras o las escrituras efesias, las cuales se encontraban o en amuletos o en objetos grabados, pintados, que la gente tenía en su casa o que podía llevar. Y con esas palabras lo que se hacía era controlar el mundo espiritual y los espíritus, invocando o nombrando el nombre de los espíritus. No pierdan esto, invocando o nombrando el nombre de los espíritus. Esas efesiagramatas han encontrado arqueológicamente varias de ellas. Pueden buscarlo también en Google, no ahora, ¿ya? No ahora, mis hermanos, ¿ya? Pero se han encontrado. Bien, fíjense cómo esto que les he explicado es en lo que vivía la ciudad de Éfeso. Fíjense en las referencias en nuestro texto a espíritus malos. Fíjense en el versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y los enfermos y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fíjense el versículo 13. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Fíjense el versículo 15. Pero reprendiendo el espíritu malo. Fíjense el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo. ¿Se dan cuenta el énfasis en espíritus malos, mis hermanos? Fíjense ahora lo que es la mención a lo que es exorcistas. Lo hemos visto en el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes. Fíjense ahora el versículo 14, se nos dice qué exorcistas eran estos. Había 7 hijos de un tal Esceva, estos eran los exorcistas. Fíjense la mención, mis hermanos, a magia y a libros de magia en el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Quizás los libros de magia tenían esas efesias gramata, esos conjuros para dominar lo que es ese mundo espiritual. Y fíjense que les he dicho que se invocaba ese mundo espiritual mediante nombrar el nombre de los espíritus. Fíjense lo que aparece, mis hermanos, ahora en el versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Más literalmente, más repetitivo, pero que es importante, lo leeríamos, intentaban nombrar el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo hay un contexto espiritual y de magia en Éfeso? Y es aquí entonces donde ahora nos vamos a dar cuenta de que ese reino de Dios avanza en medio de ese reino espiritual, mis hermanos, y donde nos vamos a dar cuenta de que ese reino de Dios no consiste en esa magia, sino en poder de Dios. ¿Y dónde lo vemos ahora? Fíjense el versículo 11. Fíjense cómo esto empieza a destacarse. En el versículo 11 hemos leído que se nos dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo.
Si nos preguntamos qué milagros, obras poderosas, no pocas o no pequeñas hacía aquí Dios, la respuesta es el versículo 12. Fíjense esas obras maravillosas que sucedían en Éfeso, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Es decir, esa palabra paños, mis hermanos, es una palabra donde viene nuestra palabra sudario, que nada tiene que ver con la sábana santa de Turín, nada, ¿ya? Pero son esos paños que se utilizaban para el sudario, para el sudor, muchas veces en trabajos manuales, ¿ya? Como los tenistas que se ponen una cinta aquí para el sudor, ¿ya? En trabajos se utilizaban los sudarios para el sudor y los delantales era aquello que se utilizaba también cuando se hacían sobre todo diferentes tipos de trabajos que implicaban manualidad. Por tanto, lo que parece ser aquí es que cogían los paños y los delantales de Pablo, de su trabajo de hacer tiendas, y los llevaban a los enfermos y a los que tenían espíritus malos, y cuando esos paños y delantales de Pablo llegaban a esos enfermos, ¿qué es lo que pasaba? Las enfermedades se iban y eran sanados. Los espíritus malos, mis hermanos, eran sacados de ellos. Eso es lo que no Pablo, sino Dios hacía. Eso es muy importante. Miren el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo aquí nada tenía que ver, mis hermanos. Pablo es el agente o el medio por el cual el sujeto que es Dios hace esos milagros extraordinarios. Por lo tanto, lo que empezamos a ver aquí es que en esos milagros lo que se manifiesta es primeramente, mis hermanos, no el poder de Pablo, sino el poder de Dios. Ahora, ¿saben lo que me llama la atención? Es por qué Dios decidió hacer esos milagros no pequeños en la ciudad de Éfeso. Pónganse como unos efesios. Y ahora están ustedes sumidos en una ciudad, la cual está sumida en un contexto espiritual de espíritus, de magia, de objetos mágicos. Y de repente, mis hermanos, le llegan unos objetos sudarios y delantales de alguien que cuando llegan, mis hermanos, los enfermos son sanados y los espíritus malos son sacados de aquellos que están, mis hermanos, bajo esa influencia. Y cuando llega el objeto mágico, ¡pum!, las cosas cambian. ¿Qué es lo que pensarían ustedes en ese contexto? ¿Saben lo que pensaría yo? ¡Magia! Y quizá, mis hermanos, me montaría un chiringuito y digo, aquí hay una reliquia, ¿ya? Y pondría una cajita allí, ¿ya? Para que cuando haya algún problema, entonces todos vinieran a adorar ese sudario y los espíritus malos saliesen, mis hermanos, y los enfermos fuesen sanados. Yo pregunto, ¿por qué Dios actuó de esta manera en una ciudad con un contexto que podía inmediatamente mal entender esos milagros? Yo hubiese hecho otra cosa si hubiese tenido la capacidad. Pero que Dios actuase así, mis hermanos, nos muestra algo. Nos muestra que no podemos poner a Dios en nuestra cajita pequeñita y limitada de nuestras concepciones de cómo Dios tiene que actuar y hacer las cosas como a nosotros nos parece. Dios, mis hermanos, hace las cosas soberanamente como Él ha decretado. Y actuó de esta manera en parte porque quiere que esa gente, esos efesios, entendiesen que lo que ahí está sucediendo no era magia, sino que era poder del Dios Altísimo. Y lo trajo de una manera en su contexto histórico y cultural, de que ellos pudiesen en cierta manera darse cuenta de ello. Cuando Dios trajo la revelación de cómo todas las cosas fueron creadas y llegaron en existencia, mis hermanos, Dios no le trajo esa revelación a Israel mediante conceptos y fórmulas de física cuántica.
porque no hubiesen entendido nada. Trajo la revelación en una cultura y en un contexto que Israel en su tiempo podía entender, pero en esa revelación de Dios de cómo empezó todo en el principio, Israel tenía que entender de que esa era la verdad de cómo todas las cosas habían sido creadas y entrado en existencia. Y cuando ahora aquí, mis hermanos, Dios hace esos milagros en esa cultura y en ese contexto, mis hermanos, que podía malentenderse ahora, algo va a tener que suceder para que esos efesios entendiesen de que esos milagros no era magia, sino que era poder de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió, mis hermanos? ¿Saben lo que sucedió? Me encanta ese texto. De que el propio infierno habló. Y de que fue el propio infierno quien tuvo que mostrarles a esos efesios de que eso no era magia barata, sino poder del reino de Dios. ¿Y qué sucede ahora, mis hermanos? Fíjense en los versículos del 13 al 15, se nos describe a esos exorcistas. Se nos describe a esos 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que el versículo 14 nos dice, hacían esto. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, hacían lo que aparece en el versículo 13. Fíjense, lean el versículo 13 y verán cómo aparece algo que hemos mencionado. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué es lo que hacían esos exorcistas? Fíjense que lo hemos mencionado antes. Literalmente lo que hacían es que nombraban el nombre de Jesús. Y antes les he comentado de que una manera para controlar los espíritus con fórmulas mágicas, ¿cuál era, mis hermanos? Era nombrar el nombre del espíritu. Y aquí llegan ahora, mis hermanos, esos exorcistas, y lo que intentaban hacer era nombrar el nombre de Jesús para sacar a esos espíritus. ¿Saben lo que estaban haciendo en realidad? Mis hermanos, estaban tomando a Jesús como cualquier otro espíritu en el panteón de sus espíritus en Éfeso, mis hermanos. Y estaban nombrando el nombre de Jesús, mis hermanos, intentando controlar ese nombre y a Jesús mismo con fórmulas mágicas como controlaban al resto de espíritus. Eran como estos, mis hermanos, brujos y agoreros de pantomima que aparecen en la televisión y que en medio de sus velas negras y cartas te mencionan, mis hermanos, el nombre de Jesús, como si eso abriese, mis hermanos, las puertas automáticamente de un poder del más allá. Y lo que estaban haciendo al nombrar el nombre de Jesús, mis hermanos, es que estaban teniendo a ese Jesús como un espíritu más y utilizando sus fórmulas mágicas para controlar a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene el gran cambio de lo que sucede. Lo intentaron hacer con un hombre que tenía un espíritu mal. Y fíjense lo que sucede, mis hermanos. Fíjense cómo ahora el espíritu malo responde. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esto es fantástico, mis hermanos. Porque ese mismo espíritu malo, el mismo infierno está diciendo, a Jesús sé quién es, hoy tanto que saben quién es, mis hermanos. A Pablo lo conozco, estoy familiarizado con él. Y eso nos explica algo, mis hermanos, que los milagros eran. Por un lado, los milagros eran señas de aprobación de aquellos que eran ministros o apóstoles de Cristo. Los milagros eran la evidencia del reino de los cielos en el presente. Pero fíjense cuando aquí, mis hermanos, el Espíritu dice, bueno, a Jesús conozco, a Pablo estoy familiarizado, pero vosotros, ¿quién sois? Fíjense que hay una falta de reconocimiento de ese espíritu hacia aquellos exorcistas. Esto me llama la atención y quizá lo que les digo ahora puede parecer extraño, ¿ya? Pero ¿saben
donde los ministros de Cristo tienen que ser primeramente conocidos? Mis hermanos, no es en el YouTube, es allá abajo. Y eso asusta, Por eso tienen que orar mucho, mis hermanos, por los ministros de Cristo, los genuinos. Porque hay unos allá abajo que están familiarizados con ellos. Y fíjense que aquí, cuando esto espíritu malo dice, ¿quién sois vosotros? No solamente no está identificándolos, y eso demuestra, mis hermanos, de que no eran ni apóstoles ni siervos genuinos de Cristo llamados por Él, mis hermanos. Hay algo más en esa pregunta. ¿Quiénes sois vosotros? Porque ahora lo que sucede en el versículo 16 es que esos hombres se llevaron una zurra impresionante. 7 hijos de Esciba contra 1. Pero fíjense la zurra que se llevaron. Fíjense, mis hermanos. El versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que oyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hay una gran ironía en este texto. Y me encanta lo que la palabra de Dios está haciendo aquí. Hay una gran ironía. Porque esos 7 exorcistas, ¿qué es lo que intentaron hacer con ese espíritu malo? Sacarlo de ese hombre. Y la gran ironía es que ¿quién sacó a unos? El espíritu malo los sacó a ellos, mis hermanos, de esa casa, desnudos y heridos. ¡Qué gran ironía! Mis hermanos, su magia no funcionó. Y repito esto, su magia con el mundo espiritual no funcionó. Y aquí está el punto. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el nombre de Jesús y el reino de Dios no consiste en magia, mis hermanos. El reino de Dios consiste en el poder de Dios. Consiste en el poder del Altísimo. Consiste en el poder del Dios Altísimo, que es capaz, mis hermanos, de salvar, de restaurar y de regenerar, mis hermanos. Pablo se lo dijo a los corintios, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ese poder de Dios, que es el único poder, mis hermanos, que es capaz de irrumpir en medio del reino de las tinieblas y disipar lo que es la ceguera del príncipe de este mundo, mis hermanos, para aquellos que están cegados por esas tinieblas puedan ver, puedan conocer y puedan creer que Jesús es el Señor. Fíjense lo que Pablo les dijo a los corintios en 2 Corintios 4, del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Jesús, porque Dios, y ahora fíjense el poder que se despliega aquí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Eso es la creación. Y ese poder que se vio en la creación, mis hermanos, y que resplandeció la luz en las tinieblas, ese Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, mis hermanos. Y ese es el poder del reino. Ese es el poder de nuestro Dios, mis hermanos. Que cuando creímos, que cuando creíste, que cuando vistes la gloria de Dios en la persona de Cristo Jesús, no fue porque fueses muy inteligente, no fue porque tu voluntad, mis hermanos, te llevase a ello, no fue porque tenías una gran capacidad, fue porque el Dios Altísimo, que es todopoderoso, así como en la creación dijo, sea la luz, dijo lo mismo en tu vida y esa luz fue. Y esas tinieblas de ese Dios de este siglo, de ese reino de las tinieblas, nada pudieron hacer. Y qué glorioso ese día viste.
Viste la gloria de Dios en la faz de Cristo. Vistes al Rey, vistes al Señor, vistes al Salvador. Y por su gracia te arrepentiste y creíste en Él. Pero tengo que decirte que sabes que ese reino sigue avanzando de la misma manera. A medida que es proclamado y sigue proclamándose que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que Jesús murió en la cruz, resucitó triunfante, de que ese evangelio sigue llamándote a arrepentirte y a creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ese poder del reino sigue por la gracia de Dios haciéndose presente y sacando de las tinieblas aquellos que por su gracia se acercan a Cristo Jesús. El reino de Dios no consiste en magia, es poder de Dios. El cristianismo bíblico no es superstición, es la muestra del poder de Dios cambiando, salvando y transformando vidas. Y fíjense, mis hermanos, que ese avance en medio de las tinieblas nos demuestra algo más. Que el reino de Dios supone la superioridad del nombre de Jesús. Fíjense el versículo 17, fíjense lo que sucede ahora. Y esto que sucedió, fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y ahora escuchen el final del 17, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fíjense cómo empezamos esta sección del 13 al 17. Unos que intentaron nombrar el nombre del Señor. Y después de ese evento con el espíritu malo, ¿qué es lo que sucede? Los de Éfeso vieron, ese nombre es distinto. Ese nombre no puede ser manipulado con magia barata. Ese nombre no puede ser usado de cualquier manera. Vieron que ese nombre no es un nombre de un espíritu más de su panteón. Vieron que ese nombre de Jesús de Nazaret es distinto. ¿Y qué hicieron? Magnificaron, exaltaron el nombre de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y ese nombre, mis hermanos, es un nombre el cual no es como esos espíritus de esos efesios por dos razones. Una, por quién es Jesús. Porque Él es el Señor. Porque Él es el Salvador. Porque Él es Dios. Y el nombre de Dios no puede tomarse en vano. Porque en el libro de Hechos, el nombre de Jesús, mis hermanos, nunca es un nombre de manipulación, sino que siempre es un nombre de salvación. Porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo que ha sido dado a los hombres en quien podamos ser salvos, menos el nombre de Jesús de Nazaret. Y es un nombre que es superior, ¿saben por qué? No solamente por quién es Él, sino por su obra. Por su obra en la cruz y en la resurrección. Fíjense lo que escribió Pablo en dos lugares, en Filipenses y en Efesios. Fíjense en Filipenses 2, del 9 al 11, un texto que todos sabemos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre, mis hermanos. Jesús es Señor sobre todo. Y Dios le ha dado ese nombre para que todos lo confiesen para la gloria de Dios Padre, mis hermanos. Y a los efesios, fíjense que les escribió. Escuchen eso en los Efesios. Efesios 1 del 19 al 21. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa fuerza, fíjense, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Posición de máxima autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío. Y escuchen ahora lo que les dice a los Efesios. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, mis hermanos. Lo que le está diciendo Pablo a esos Efesios es que ahora el nombre de Jesús por su obra, mis hermanos, es un nombre que tiene superioridad, supremacía
y todo el mundo espiritual, sea cual sea, está puesto debajo los pies de Cristo Jesús, mis hermanos. Por tanto, es un nombre que no te acercas a Él con magia ni superstición, te acercas a Él con arrepentimiento y fe, en creer quién es ese Jesús. Porque tal como está escrito, si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y Pablo escribe algo precioso. Como la Escritura dice, todo aquel que cree en Él, yo hubiese escrito, será salvo. Pero no, Pablo escribe, no será avergonzado. Mis hermanos, llegará el día que pasemos lo que pasemos aquí. Llegará el día de que no nos avergonzaremos de esa confesión tan preciosa, de que hemos creído en que Jesús es el Señor. Y por último, ese reino de Dios que avanza, mis hermanos, por la proclamación del Evangelio, en medio del reino de las tinieblas, es el reino de Dios que avanza venciendo sobre el reino de las tinieblas. No solamente es un avance, mis hermanos, es avance de victoria. El reino de Dios vence salvando del poder del reino de las tinieblas. Fíjense ahora lo que sucede en los versículos del 19 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Fíjense, parece que aquí hay dos grupos distintos. Versículo 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es un grupo. Y ahora el otro grupo. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia. Entonces hay dos grupos. Unos que habían creído y que todavía, fíjense, venían confesando y dando cuentas, mis hermanos. Parece ser que esos podían ser creyentes que todavía, mis hermanos, estaban involucrados o practicaban lo que eran ciertas prácticas de magia en ese contexto de Éfeso. Y esto es algo que no podemos perder de vista. A veces pensamos que cuando nos convertimos por la gracia de Dios, mis hermanos, se corta de raíz con todo lo pasado. A veces es así. Muchas veces no es así. Y el creyente, mis hermanos, por eso proceso en la doctrina de la santificación, muchos de nosotros arrastramos cosas, mis hermanos, todavía del pasado en nuestras vidas. Y otros, mis hermanos, quizá tienen que madurar en ciertos asuntos para que ciertas cosas contrarias al Evangelio de su vida y de su cultura sean filtradas por el Evangelio, mis hermanos, y entendidas por la verdad del Evangelio. Hace no mucho estaba hablando con un hermano que no pongo en absoluto en duda su conversión y su fe genuina. En absoluto. Pero en aquella conversación me hizo gracia porque de repente no sé exactamente de qué hablamos y el hermano me dice, pastor, yo creo que esto es el karma. ¿Yo te refieres a Carmen? No, karma. Karma. Y dije, a ver, espera, déjame que te explique unas cosas, ¿ya? Y lo llevé a Efesios, ¿ya? Déjame que te explique unas cosas, ¿ya? No dudo en ningún momento de lo que es su fe genuina y de su conversión. Es recién convertido. Y muchas cosas de su pasado y de su cultura, mis hermanos, todavía tienen que redefinirse a través del filtro del Evangelio, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y puede ser que quizá en el día de hoy te encuentres así. De que quizá hay ciertas cosas de tu pasado que todavía arrastras. Y que están en contra del Evangelio del reino. Pero hubo esos, mis hermanos, que dieron cuentas. Se arrepintieron y confesaron. Y no tienes que venir a dar cuentas al pastor. No, por favor. ¿No? Pero sí al buen pastor. Nuestro Señor Jesucristo, quien es misericordioso y fiel para perdonarte y restaurarte. Pero parece que había otros, fíjense. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos.
Eso, mis hermanos, es un acto de conversión. Demuestra que ahora esa magia, ese mundo espiritual, ese reino, mis hermanos, estaba quemado, finito, pasado a Dios. ¿Qué reino había prevalecido aquí? El reino de Dios. Y venció salvando, mis hermanos, de ese reino de las tinieblas. Y es un reino que vence, extendiendo con poder la palabra del Señor. Fíjense que en el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjense que aquí, mis hermanos, el énfasis en que con el poder del Señor esa palabra prevalecía. Mis hermanos, ese reino venció haciendo que esa palabra creciese y prevaleciese. Y eso lo hizo Dios. Y mis hermanos, para concluir, hay algo importante aquí. El reino de nuestro Dios vence. Y llegará el día, mis hermanos, que ese reino será un reino glorioso. Pero mientras ese día llega, mis hermanos, tenemos que estar dedicados a proclamar el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. A orar para que ese evangelio sea proclamado y el reino avance, mis hermanos. A ser conscientes de ello. Porque saben, Cristo explicó una parábola. Es preciosa. Y con esto concluyo. Y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mis hermanos, el reino de los cielos llegará a su consumación última. Y saben que en ese día, aquellos que por su gracia hemos creído, que por el poder del reino hemos sido transformados, mis hermanos, llegará el día en el cual no solamente las aves harán nido en las ramas del reino de nuestro Dios, sino que nosotros seremos los que habitemos bajo la sombra del reino y la gloria de nuestro Dios. Dios quiera que nunca perdamos esto, que es una realidad, mis hermanos, y sigamos predicando ese evangelio porque Dios sigue teniendo mucho poder.